La historia de Balaam, un profeta llamado por Dios, es un ejemplo poderoso de cómo el corazón humano puede resistirse a los planes divinos. Nosotros, que buscamos entender los caminos de Dios, podemos aprender lecciones profundas sobre el autocontrol, la obediencia y la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones del mundo. Balaam no es simplemente un personaje aislado en las páginas de la Biblia. Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar espiritual, sobre las trampas que podemos encontrar a lo largo del camino y cómo siempre debemos elegir el sendero de la rectitud. La historia comienza con el pueblo de Israel. Estaban a las puertas de la tierra prometida, habiendo cruzado el desierto bajo la dirección de Moisés, y estaban a punto de entrar en Canaán. Sin embargo, sus conquistas y victorias despertaron el miedo en otras naciones. Una de estas naciones era Moab, gobernada por el rey Balac. Al ver el avance de Israel, Balac temió que su reino fuera destruido, tal como había sucedido con otros pueblos antes que ellos. Desesperado, buscó un método poco convencional para derrotar a Israel, la maldición. Balac sabía que las armas convencionales no serían suficientes para destruir a un pueblo bendecido por Dios. Por ello, envió mensajeros a buscar a Balaam, un profeta conocido por sus habilidades espirituales. Balaam tenía la reputación de ser capaz de bendecir o maldecir con éxito, y el rey Balac estaba dispuesto a pagar un alto precio para que maldijera al pueblo de Dios. No obstante, el plan de Balac revela una comprensión superficial del poder de Dios, pues subestimó la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la autoridad soberana del Señor sobre todas las maldiciones y bendiciones. Cuando los mensajeros de Balac llegaron a Balaam con la oferta de riquezas, Balaam hizo lo que para muchos parecería correcto. Buscó la orientación de Dios. Dios, sin embargo, fue claro en su respuesta. Le dijo a Balaam que no fuera con los mensajeros y, más importante aún, que no maldijera al pueblo de Israel, porque estaban bendecidos. En esta primera interacción, ya podemos ver la línea delgada que Balaam tendría que recorrer. Aunque había recibido un mensaje claro de Dios, el deseo de riquezas y estatus comenzó a germinar en su corazón. Cuando los mensajeros regresaron al rey Balac con la negativa de Balaam, el rey no se rindió. Envió más mensajeros, esta vez con una oferta aún más tentadora. Y aquí es donde comenzamos a ver la debilidad de Balaam. A pesar de que Dios ya le había dado una respuesta clara, Balaam decidió consultar nuevamente, esperando que Dios cambiara su voluntad. Es importante notar que esto refleja una lucha que muchos enfrentamos. Cuando Dios nos da una dirección clara, pero debido a los deseos de nuestros corazones, tratamos de encontrar una excepción o una nueva oportunidad que satisfaga nuestros intereses. Así, Balaam consultó nuevamente a Dios, y esta vez, Dios le permitió ir, pero con una condición, que hablara solo lo que Dios le ordenara. Aquí radica una lección esencial para nosotros. A veces, Dios permite que sigamos nuestros caminos obstinados, no porque sea lo mejor para nosotros, sino porque estamos tan decididos a seguir nuestra propia voluntad que nos ponemos en un camino peligroso. Dios sabía que el corazón de Balaam estaba dividido, pero al permitirle ir, Dios usaría su propio viaje para demostrar su poder. El viaje de Balaam hacia Moab no fue tranquilo. En el camino, ocurrió algo extraordinario. El ángel del Señor apareció en el camino de Balaam, bloqueando su paso. Sin embargo, el profeta no podía ver al ángel, pero su burra sí lo vio. La burra se desvió del camino y, en 3 ocasiones, intentó advertir a Balaam, hasta que el profeta, frustrado, comenzó a golpearla. Entonces, Dios abrió la boca de la burra, permitiéndole hablar con Balaam. Este momento milagroso fue una señal clara de que Balaam estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Finalmente, Balaam tuvo sus ojos abiertos y vio al ángel, quien le advirtió que siguiera su camino, pero que solo hablara lo que Dios le ordenara. Esta parte de la historia de Balaam es profundamente significativa. Nos enseña que, cuando estamos cegados por nuestros deseos, muchas veces no podemos ver los obstáculos que Dios pone en nuestro camino para protegernos. Al igual que Balaam, podemos ser tan tercos en nuestra búsqueda de algo que olvidamos mirar las señales que Dios nos da. La burra, un animal humilde y frecuentemente despreciado, fue el medio por el cual Dios habló con Balaam,
mostrándonos que Dios puede usar cualquier circunstancia, persona o criatura para llamarnos de nuevo al camino de la obediencia. Cuando Balaam finalmente llegó a Moab, el rey Balac lo llevó a varios lugares altos desde donde podía ver el campamento de Israel. Balac esperaba que, al ver la gran cantidad de israelitas, Balaam finalmente los maldijera. Sin embargo, cada vez que Balaam intentaba pronunciar una maldición, Dios ponía una bendición en su boca. Balac se enfureció, pero Balaam se mantuvo firme, pronunciando las palabras que Dios le dio. Incluso llegó a declarar que no podía maldecir lo que Dios había bendecido, y que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta es una verdad que nosotros, como creyentes, debemos guardar en nuestros corazones. Ninguna fuerza, poder o maldición puede prevalecer contra lo que Dios ha bendecido. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Balaam, aunque era un profeta con intenciones dudosas, fue forzado a reconocer el poder absoluto de Dios sobre todas las situaciones. Sin embargo, la historia de Balaam no termina con su aparente obediencia. Aunque habló solo lo que Dios le ordenó, su corazón aún estaba lleno de codicia. No maldijo al pueblo de Dios directamente, pero ideó un plan traicionero para llevarlos a la destrucción. Sabiendo que no podría derrotar a Israel con maldiciones, aconsejó al rey Balac que usara una estrategia diferente: corromper al pueblo de Israel mediante la idolatría y la inmoralidad. Balaam sugirió que Balac enviara a mujeres moabitas para seducir a los hombres de Israel y llevarlos a adorar a dioses falsos. Este plan funcionó en parte, ya que muchos israelitas cayeron en esta trampa y comenzaron a adorar a Baal, lo que provocó la ira de Dios sobre ellos. Esta parte final de la historia de Balaam es crucial. Nos recuerda que, aunque exteriormente parezcamos obedientes, la verdadera prueba de nuestra fe y lealtad está en nuestros corazones. Balaam, a pesar de haber hablado las palabras de Dios, no tenía un corazón verdaderamente comprometido con la voluntad divina. Su codicia y deseo de recompensa lo llevaron a tramar un plan que causó gran daño al pueblo de Dios. La historia de Balaam termina de manera trágica. Fue asesinado en batalla, pero su legado de traición y corrupción quedó como advertencia para todos nosotros. Se le recuerda como alguien que, aunque tuvo la oportunidad de seguir el camino de la justicia, eligió el camino de la codicia y la desobediencia. Su historia nos advierte sobre el peligro de permitir que nuestros deseos personales nos alejen del plan de Dios. Al reflexionar sobre la historia de Balaam, se nos invita a buscar un corazón puro y una obediencia genuina. No basta con decir las palabras correctas o realizar actos exteriores de fe. Es necesario tener un corazón comprometido con la verdad de Dios. Debemos esforzarnos por el autocontrol, para que no seamos fácilmente desviados por las tentaciones del mundo, y por la fortaleza para permanecer firmes en la voluntad de Dios, incluso cuando eso signifique renunciar a las recompensas terrenales. La historia de Balaam también nos enseña la importancia de estar vigilantes. El pueblo de Israel, a pesar de sus conquistas y bendiciones, cayó en pecado porque bajaron la guardia y fueron seducidos por influencias externas. Esto nos recuerda que, incluso cuando caminamos en los caminos de Dios, debemos estar siempre atentos a las trampas del enemigo. Las tentaciones pueden presentarse de muchas formas, pero con la ayuda de Dios, podemos resistir y permanecer fieles. En última instancia, la historia de Balaam trata sobre la soberanía de Dios y el poder de la obediencia. Dios es fiel a sus promesas, y nada puede cambiar su plan para su pueblo. Al igual que Balaam fue obligado a bendecir a Israel en lugar de maldecirlo, nosotros también podemos confiar en que, si permanecemos fieles a Dios, Él nos guiará y protegerá, sin importar las circunstancias. Que al aprender de la historia de Balaam, busquemos una vida de obediencia genuina, vigilancia y fe inquebrantable en el poder de Dios.